¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a continuar con el curso de Introducción a la Lógica. Previamente habíamos hablado de la definición por género próximo y diferencia específica. Habíamos visto también otras técnicas para definir por intención, como la definición sinónima y la operacional. Vimos el problema del unicornio y el por qué es importante la intención de la palabra más que la extensión de la misma. Vimos tipos de intenciones. Vimos la extensión y la connotación. Y bueno, el día de hoy toca ver lo que son las reglas para definir. Eso es lo que nos toca el día de hoy. Y algunas otras cositas. Primeramente, ¿por qué vamos a ver las reglas hasta ahora? Porque todo lo que vimos con anterioridad, si todas estas cositas que nosotros vimos de la definición eran muy teóricas, vean, todo esto que nosotros vimos era muy teórico. Era decir qué es, las diferencias que tiene un concepto y una definición, la estructura de la definición, los tipos de definiciones que hay, técnicas. Una vez que ya conocemos las técnicas para definir, entonces ya podemos comenzar a definir. Pero antes de nosotros poder definir algo mediante una técnica, vamos a ver las reglas. Regla número 1. La definición debe enunciar los atributos esenciales del género. O sea, la intención más convencional. Por ejemplo, si yo quiero definir zapato, zapato yo lo defino como una prenda de vestir que resguarda el pie. Significa que algo que yo me pongo en la cintura no va a ser un zapato. Algo con lo que me cubro el torso no va a ser un zapato. Y algo con lo que resguardo mi cabeza no va a ser un zapato. Este es el atributo esencial del género zapato. Zapato involucra un montón de otros tipos de zapatos. Nosotros cuando pensamos en un zapato, hay mil y un zapatos en los cuales podemos pensar. Pero siempre tenemos un atributo esencial, que es que el zapato, número 1, es una prenda de vestir y número 2, sirve para resguardar el pie. Si yo definiera zapato como una prenda para vestir hecha de cuero, significa que algún zapato que no sea hecho de cuero ya no puede ser un zapato. Si nosotros aumentamos demasiado la intención, perdemos los atributos esenciales y comenzamos a dar características fundamentales y eso no nos sirve. Entonces, regla número 1, definir mediante atributos esenciales del género. Regla número 2, no definimos nada de manera circular. ¿Esto qué significa? La misma palabra que deseamos definir no puede aparecer en la definición. Si yo defino un jugador compulsivo es quien juega compulsivamente, voy a tener un problema como muchos problemas de los que ya son en los diccionarios. Que dicen, un jugador compulsivo, ¿quién es? Quien juega compulsivamente. ¿Quién es un perdedor? Aquel que pierde algo. Y un ganador, aquel que gana algo. Ven que no sirve. Porque entonces voy a decir, bueno, ¿y qué es ganar algo? O aquí, si yo digo, un jugador compulsivo es quien juega compulsivamente, voy a terminar en la misma pregunta. ¿Qué es compulsivamente? Y vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Si yo defino triángulo como una figura triangular, ¿verdad? No estoy definiendo que es un triángulo, porque ocupo saber entonces qué es una figura triangular. Entonces tengo el problema. Triángulo es figura triangular. ¿Y figura triangular qué es? Un triángulo. Es un círculo vicioso que no me permite a mí definir correctamente. Después, la definición no puede ser muy amplia ni muy limitada. ¿Sí? Ni mucha extensión, ni mucha intención. Por ejemplo, si nosotros definimos el hombre, como bípedo sin plumas, esto es un ejemplo tomado, por cierto, de la Academia de Platón. Diógenes le responde a la persona que dice esto.
Ah, Diógenes llegó, agarró un pollo, lo desplumó y lo arrojó al centro de la Academia de Platón, diciendo, era un bípedo, pero no un hombre. Porque la definición de hombre, como vemos aquí, bípedo sin plumas, tenía demasiada intención. Entonces, ¿qué hizo Diógenes para burlarse de esta definición del hombre? Agarró un pollo, lo desplumó y lo tiró al centro de la mesa donde estaban discutiendo la definición. Entonces, ya saben, ni mucha intención, ni mucha extensión. Cuarta norma, no debe usarse lenguaje ambiguo, oscuro, figurativo, metafórico. Por ejemplo, el pan, nosotros lo podemos definir como el sostén de la vida. Esto no lo podemos definir de esa manera. ¿Por qué? Porque es ambiguo. No podemos definir las cosas de manera ambigua. Ahora, también la definición no debe ser negativa, si puede ser positiva. Por ejemplo, si nosotros decimos que es un mueble y la definición es lo que no es una cama y lo que no es una silla, es que hay 1000 cosas que no son camas y hay 1000 cosas que no son sillas. Entonces, cuando nosotros definimos algo negativamente, todavía hay 1000 opciones que lo pueden definir. Hay mucha ambigüedad. Entonces, si la definición puede ser positiva, es mejor que sea positiva. Porque con lo negativo hay mucho problema. Y bueno, con esto completamos, gente, la fase 3, que era el lenguaje y las definiciones. Sabiendo que las funciones básicas del lenguaje, o sea, ya sabemos las funciones básicas del lenguaje, sabemos la resolución de problemas mediante el lenguaje, sabemos los tipos de definiciones que hay, sabemos los usos que tienes, tenemos técnicas para definir y construir definiciones, y aparte de eso, sabemos cuáles son las reglas que debe tener una definición. Con todo ese conocimiento que hemos adquirido en estos últimos 3 temas, sobre las definiciones, el lenguaje y los principios lógicos, ¿qué nos queda para ver la invalidez? La forma en cómo disminuyen, o sea, la forma en cómo tratamos un argumento inválido debería disminuir. Porque ¿qué nos queda? Ya no nos pueden invalidar un argumento por una mala definición. Ya no nos pueden invalidar un argumento. Ya no nos pueden invalidar un argumento por decirnos que estamos usando expresiones muy bruscas. Ya no nos pueden invalidar un argumento por decirnos que tenemos mucha carga emocional en las palabras. O sea, que estamos expresando mucho con muy pocas palabras. Ya no nos pueden invalidar por eso. Ya no nos pueden tampoco... ¿Dónde está? Ya no nos pueden invalidar por decirnos que no sabemos utilizar el lenguaje, ni las palabras correctas. Entonces, ¿por qué motivo nos pueden invalidar? ¿Qué falta para que nos invaliden? Si manejamos todo eso, los problemas estructurales, gente, eso es lo que hace falta para que nosotros nos invaliden un argumento. Entonces, ¿qué pasa si un argumento no es válido? ¿Qué pasa si la invalidez se da por la forma y no por los problemas del lenguaje y la definición? Aquí es donde vamos a comenzar el verdadero camino a la lógica. Aquí es donde va a empezar el verdadero camino. Donde ya no nos pueden invalidar ni por conceptos básicos del lenguaje, ni por las funciones del lenguaje, ni por usar malos términos, ni muy pocos términos, ni términos muy ambiguos. Ya todo eso no nos pueden invalidar un argumento por eso. Entonces vamos a comenzar a ver primero los argumentos inválidos. La falacia en el argumento. Cuando nosotros hablamos de falacia, gente, cotidianamente hablando, nos referimos a decir algo. Cuando alguien quiere sonar muy elegante, dice, es una falacia, es una mentira. En lógica, la falacia no solamente es una mentira, sino que es una premisa, una conclusión, una premisa que llegó a ser conclusión de manera aislada. O sea, esa conclusión no se deriva de ninguna de las premisas anteriores. Salió ahí porque sí.
Eso genera, cuando tenemos esa situación, cuando tenemos una falacia, ¿qué es lo que hace? Que el argumento sea deficiente. Dice, las falacias son razonamientos finales. O sea, son conclusiones. Las falacias son conclusiones cuya verdad o falsedad es independiente de la premisa. Decir que algo es una falacia no quiere decir que algo sea falso, o mentiroso, sino que la conclusión no se sostiene mediante las premisas, porque al puro inicio también vimos que habían argumentos cuyas conclusiones eran falsas pero válidas. Significa que la falacia no tiene nada que ver con la falsedad o la verdad de lo que se está diciendo, como lo utilizamos cotidianamente. Ese es el contraste. Cotidianamente nosotros decimos, esa palabra es una falacia. Esa cosa sí es una falacia, para referirnos a una mentira, cuando en realidad la falacia no quiere decir nada sobre la verdad ni la falsedad. La falacia es cuando una conclusión no se sostiene de sus premisas. Por tanto, el argumento queda inválido. En la lógica, vamos a ver también que es una falacia lógica, porque esto es una falacia. La falacia es cuando la conclusión no se sostiene de las premisas. ¿Y qué es una falacia lógica? En la lógica hay varios principios fundamentales. Por tanto, podemos deducir que la falacia lógica es el incumplimiento de alguno de los principios lógicos fundamentales. Ahora, vamos a tener dos tipos de falacia. Hay falacias formales y las falacias no formales o informales. O tienen otro nombre, pero no recuerdo cuál era. Primeramente nosotros vamos a ver falacias informales. ¿Por qué las vamos a ver? Porque muchas veces las falacias informales tratan de convencer sin evidencia en el argumento. Eso es lo más importante. Cuando nosotros tenemos un argumento, sabemos que el argumento puede ser válido. Y sabemos que un argumento puede ser contundente. Pero cuando el argumento es inválido, lo que está tratando de hacer es convencernos de una conclusión basada en premisas que no tienen ninguna relación. Segundo punto, gente. No hay una taxonomía correcta para la clasificación de falacias, en este caso las informales. Pues en muchos estudios, en muchos artículos que se basan sobre la lógica, diferentes autores proponen diferentes tablas según los grados de arbitrariedad al que llega la falacia. Por esa razón, vamos a encontrar algunas mencionadas aquí que se utilizan en el libro principal. Cuando hablo que no hay una taxonomía correcta para clasificar, nos vamos a referir a esto. Esta es una taxonomía. Falacias de relevancia, falacias por inducción deficiente, falacias por presuposición y falacias de ambigüedad. Esa es la taxonomía que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver la primera, que son las falacias de relevancia, las más utilizadas, las más comunes, las más numerosas, las que más escuchamos en la calle, las que más escuchamos que pueden hablar los políticos. La falacia número 1 que vamos a ver es la apelación al pueblo. Después puedo subir un documento, no se preocupen, en la descripción, con un pequeño resumencito con las falacias y los otros nombres que tienen, que es donde se pueden encontrar y demás, pero de momento así. Para resultados prácticos vamos a verlas en español. Entonces, número 1, vamos a ver la apelación al pueblo. Es argumentar que algo es verdadero con base en una creencia popular. Por ejemplo, el impuesto a la gasolina. El impuesto a la gasolina es alto. Si mucha gente dice que el impuesto a la gasolina es alto, es porque verdaderamente es alto. Eso es una creencia que yo estoy haciendo. ¿Y en qué estoy apoyando mi creencia? En la opinión de los demás. Entonces, como nosotros no corroboramos nada más, esto es una apelación al pueblo. Mire, es que tal hombre es una persona muy mala.
Y si yo creo que la gente tiene razón, yo digo, es que ese hombre debe ser muy malo porque todo el mundo dice que es malo. Eso es una apelación al pueblo. Apoyarnos en la opinión de la mayoría para nosotros decir algo sin corroborarlo previamente, sin escuchar otros tipos de historias, es una falacia de apelación al pueblo. Segunda falacia de relevancia, la pista falsa, la bomba de humo. Es básicamente desviar la atención hacia temas adyacentes. Por ejemplo, cuando vienen las reformas de impuestos para los políticos, ¿qué hacen las noticias? Informan de COVID. Mire que tenemos muy poquitos casos de COVID, pero ¿y qué? Puedo decir que hay una nueva variante en China y que los números en China se están aumentando. O podemos meter las cosas de Rusia y Ucrania. O podemos meter qué es lo que quiere hacer Estados Unidos con la gente indigente. Cualquier cosa que me desvíe la atención de un tema central me puede servir a mí como pista falsa o bomba de humo. Y es un falacia de relevancia. El hombre de paja. Es exagerar el argumento del otro para ridiculizarlo. Es cuando nosotros decimos una cosa, pero otra persona nos lo lleva al extremo. Este es muy, muy usado. Por ejemplo, si yo digo, yo soy una persona creyente en Dios, y otra persona me contesta que pues él no cree en seres imaginarios que viven en las nubes, ¿qué está haciendo la persona? Está ridiculizando mi argumento de creyente. Eso es un hombre de paja. Hay 1000 ejemplos de hombres de paja. Es cuando llevamos las cosas al extremo, cuando las exageramos, cuando las ridiculizamos. Puede servir tanto para bien como para mal, porque tiene un efecto directamente moral. Sí, tiene un efecto social. Son hombres de paja. Cuarta falacia, la apelación a la fuerza. Es directamente amenazar para que otros acepten. Ya sea fuerza física, psicológica, moral, económica, política, etcétera, ¿no? Se ve mucho con los temas de Estados Unidos, por ejemplo. Que Estados Unidos hace apelación a la fuerza diciéndole a China, no te metas con las cosas de Rusia o te meto un paquete de sanciones, ¿sí? ¿Eso qué es? Él no está usando una argumentación de nada, él directamente está aplicando la fuerza. Ni siquiera está hablando, ni razonando, ni argumentando. Es apelación directamente a la fuerza. El favorito de los políticos, el ataque personal, principalmente en Costa Rica. El ataque personal, o sea, no se refuta el argumento, ataco a la persona. Mire, es que Hugo Chávez quiere ser presidente. Ah, sí, pero tuvo denuncias por acoso. A mí qué me importa que tenga denuncias por acoso. ¿En qué me afecta a mí el acoso en el ámbito administrativo de un país? ¿Sí? ¿De qué me desprestigia a Hugo Chávez el hecho de un acoso? ¿Qué le quita? Nada. Pero es un ataque personal. La gente puede llegar a decir, es que yo no voto por un acosador. Es que votar por un acosador es estar en contra de las mujeres. Ataques personales. ¿Sí? Este es otro ejemplo de ataque personal. ¿Usted cómo va a hablar de corrupción si usted es un corrupto? ¿Quién dice que un ladrón no puede hablar de seguridad? Por ejemplo. ¿Quién dice que un policía no puede saber cómo robar? Es que usted era ladrón, ¿cómo ahora va a ser policía? Eso es un ataque personal. No busco otra argumentación, sino que ataco directamente a la persona con tal de desprestigiar. Es que lo dice un loco, entonces no vale. Otro ataque personal. Es que los cazadores son unos salvajes porque matan animales indefensos. Pero los que critican comen la carne también de los animales indefensos. ¿Ven? Cuando nosotros aplicamos la falacia del ataque personal, estamos aplicando el término de mira quién habla. Cuando decimos mira quién habla, es para identificar la falacia del ataque personal. Dentro del rango del ataque personal, nosotros vamos a tener algo inventado por Charles en un año que no puse aquí. Pero se llama el concepto del pozo envenenado.
El efecto del ataque personal, el efecto del pozo envenenado, se define como un ataque personal tan fuerte que socava toda argumentación. Un ejemplo de este es cuando le dicen a una persona, cállate virgen. Decir esto, cállate virgen, puede hacer que la persona se silencie completamente. Y nada de lo que diga va a ser válido, aunque lo sea. La gente no lo va a tomar validez, ni lo va a tomar en serio, por esa frase tan tonta. ¿Sí? Se suele usar los términos de virginidad como pozos envenenados, para que la otra persona no pueda comentar absolutamente nada. Y son tácticas muy sucias. El pozo envenenado es algo muy sucio. Es agarrar algo socialmente hablando muy pesado y utilizarlo como insulto y hacer que la otra persona se invalide completamente. Y la última que tenemos sobre las falacias irrelevantes es la conclusión irrelevante, el cual consiste en utilizar un argumento para probar algo diferente a lo que inicialmente estábamos hablando. O sea, te empecé a hablar de una cosa y la conclusión fue de otra cosa. Por ejemplo, vean esta argumentación. El presidente tiene que ser reelegido porque es una buena persona y ha donado una gran parte de su patrimonio a una organización beneficiosa. O sea, me estás hablando de que el presidente tiene que ser reelegido, pero después me estás hablando de que es una buena persona y que ha donado cosas. Que sea una buena persona no me importa. Y que ha donado cosas tampoco me importa. Porque no tienen ningún sentido para esta premisa de que el presidente tiene que ser reelegido. Siguiente taxonomía de falacias. Falacias de inducción deficiente. Son falacias que utilizan premisas inadecuadas para justificar conclusiones. Les recuerdo, aquí las falacias de relevancia, el problema está en la conclusión. Porque la conclusión se apega al pueblo, porque la conclusión es una bomba de humo, porque la conclusión está muy exagerada o está ridiculizada, porque directamente no hay argumento, porque la conclusión es un ataque personal hacia mí para intentar desprestigiarme, o sea, no combatir el argumento, sino desprestigiarme a mí para que a su vez se desprestigie el argumento. O directamente la conclusión no tenga absolutamente nada que ver con la premisa. En inducción deficiente el problema lo va a tener la premisa. Las premisas son inadecuadas para justificar las conclusiones. Aquí podemos utilizar la primera, la apelación a la ignorancia. Decir que no hay prueba de que es falso y solo por esta razón algo es verdadero y viceversa. Por ejemplo, si yo les digo los fantasmas existen, no, porque no hay prueba científica para ello. Esto es una apelación a la ignorancia. El hecho de que no hayan pruebas científicas para decir que existen no quiere decir que no existan. Es lo importante que tiene la apelación a la ignorancia. O sea, yo no puedo valerme de un no para decir un sí. La causa falsa. Pensar que la causa de un suceso siempre es lo que sucede temporalmente antes. Esto es muy clásico cuando vemos, digamos, sucesos históricos, cosas estadísticas, etc. Es causar algo que tenía inmediatamente antes. Por ejemplo, si yo creo que me echaron una maldición, voy donde un chamán y después todo me comienza a ir bien y yo digo, ay, es que todo me empezó a ir bien porque fui con el chamán. Eso es una causa falsa. Vean, este es otro ejemplo. Fabiola quedó embarazada por ver videos triple X. Es una causa falsa. Fabiola quedó embarazada, ¿por qué? Porque anteriormente había visto videos triple X. El sol sale porque el gallo canta. O sea, yo escucho el gallo cantar y veo el sol saliendo. Entonces yo asocio a que cada vez que canta el gallo, el sol tiene que salir. Causa falsa. Mira, es que quebré un espejo y empecé a tener mala suerte. Entonces, romper espejos genera mala suerte.
Causa falsa. Muchos de los malos augurios, muchas de las supersticiones son causas falsas. Apelación a la autoridad. Este también es de los buenos. O sea, es aludir al prestigio de quien emite un argumento y criticar a quien lo discute. A ver. Apelación a la autoridad es básicamente alguien tiene algún tipo de prestigio, pertenece a X organización, es médico, es abogado, es presidente, ¿sí? Salió en la tele, lo vi en un podcast serio. Es apelación a la autoridad. Por ejemplo, si yo digo la homeopatía es eficaz porque conozco un médico que lo recomienda, esto es apelación a la autoridad. No me estás argumentando el por qué la homeopatía es eficaz. Me estás diciendo que es eficaz porque conoces un médico que lo recomienda. Sí, y adivina qué, yo también puedo conocer un médico que no lo recomienda. Otra apelación a la autoridad. Rusia es malo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo dice. Y vos decís, ah, mira, qué cosa. Rusia es bueno. ¿Por qué? Porque China lo dice. Apelación a la autoridad. Es verdadero. ¿Por qué? Porque salió en las noticias. Estás apelando otra vez a la autoridad. Lo siguiente es... Bueno, se había cortado la música. Sí, la siguiente es la generalización, generalidades, básicamente. Hacer generalidades muy precipitadas. Eso es la quinta falacia por inducción deficiente. Es dar conclusiones a partir de premisas insuficientes. Y esto es feo, porque no solamente da problemas lógicos, sino también puede traer problemas morales, éticos, sociales, legales, de todo problema. Veo un ejemplo. Mi padre come brócoli. Mi madre come brócoli. Por lo tanto, todos en la familia comen brócoli. ¿Esto es válido? Pregunta, ¿esto es válido? Está en la está como el límite de ser válido, pero no lo es. Porque estas premisas no son suficientes para lograr concluir que todos en la familia comen brócoli. Esto es una particularidad, ¿no? Mi padre. Esta es una particularidad, mi madre. Pero ¿qué falta? Saber si yo soy hijo único, si tengo hermanos, mis gustos, para saber que todos en la familia coman brócoli. Porque al rato de a mí no me gusta el brócoli. Entonces son premisas insuficientes para generar así precipitaciones. Suele pasar cuando hablamos con poca evidencia, con muestras muy pequeñas, con poca evidencia. Solemos dar generalidades precipitadas. Cuando decimos, es que todos los corruptos son políticos, y es que si acaso conocemos 2 o 3 casos de políticos corruptos y estamos diciendo que todos son unos corruptos. Eso me puede traer a mí problemas legales, de injurias y calumnias contra una persona contra la que la estoy difamando. Es que dar generalidades así muy precipitadas termina en injurias, calumnia y difamación hacia otras personas. Por eso es tan peligrosa. Hablar de más cuando sabemos poco es peligroso en general. Y es una de las categorías también más populares. Tercera taxonomía aquí, falacia por presuposición. Hay falacias de accidente. Es aplicar una norma general a un caso particular. Un principio absoluto que se toma como relativo. Por ejemplo, a Pedro lo están sacando del baño de mujeres y por ello lo están discriminando. Un principio absoluto que se toma como relativo. Es cuando somos unos cabezas duras y aplicamos normas generales a casos particulares. Que a Pedro lo estén sacando del baño de mujeres es una particularidad. Y le estamos aplicando un concepto general diciendo que lo están discriminando solamente porque lo sacaron de un baño de mujeres.
A Pedro lo están discriminando. Probablemente para él sí, porque él ve un panorama único. Pero realmente no, podría ir perfectamente a cualquier otro baño, porque no sabemos las condiciones del por qué lo sacaron. Es un término muy general. La otra falacia es pregunta compleja. Esta es buenísima en reportajes. Y consiste en realizar una pregunta que aún no ha sido probada, pero se responde si sí o si no. Y esta es la clave. En ambos es negativo. Por ejemplo, si usted le preguntan, ¿todavía golpea a su esposa? ¿Todavía sos malo en un juego? Son preguntas que te van a dejar mal. Respondas bien o respondas mal, vas a quedar, vas a quedar negativo. Por ejemplo, ¿todavía golpea a su esposa? Si usted responde que sí, es porque aún la golpea. Si responde que no, es porque la golpeaba antes. La otra pregunta, ¿salió usted a ayudar al peatón que atropelló por haber tomado demasiado vino? Si responde que sí, es porque la persona atropelló al peatón. Si responde que no, es porque otra vez atribuye a que atropelló al peatón. Las preguntas complejas suelen verse mucho, tanto en reportajes como en entrevistas, como en encuestas. Es cuando la encuesta o la pregunta en la entrevista o donde sea te está sugiriendo ya la respuesta. Suele traer, es una falacia informal y suele traer problemas también después a nivel de análisis. Tenemos la petición de principio. O sea, la conclusión ya está incluida en la premisa. Por ejemplo, cuando te dicen esto, Dios es justo porque no comete injusticias. Ya está incluida la conclusión. Vean este otro ejemplo. Tenés que hacer caso a lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque yo tengo razón. La conclusión ya está metida en la premisa. Y por último tenemos las falacias de ambigüedad. Vamos a tener la equívoco, que es usar la misma palabra con doble significado dentro del mismo contexto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, la muy lista me dio una lista que ya estaba lista. La rusa me hizo una rusa. Son falacias de ambigüedad. Estamos jugando con el significado de las palabras en un mismo contexto. La rusa me hizo una rusa y la muy lista me dio una lista que ya estaba lista. Eso es una falacia por ambigüedad. Misma palabra, diferentes significados en un solo contexto. La anfibología es emplear frases que tienen varias interpretaciones, haciendo ambigüedad y falta de claridad. Esto lo vemos mucho en memes de gente que no sabe hacer anuncios o que son unos genios y hacen el anuncio con este propósito anfibológico. Por ejemplo, si yo pongo, vende una cuna para niños de madera. Ven que no tiene comas de nada. Ven que el orden en las palabras está muy raro. Vende una cuna para niños de madera. Tiene varias interpretaciones, genera ambigüedad, no tiene claridad y la comprensión del mensaje, esto es lo más importante, la comprensión del mensaje es difícil, es rara. Por ejemplo, este anuncio, prohibido fumar gas inflamable. Si nosotros utilizamos nuestro sentido común, diríamos, mira, me están prohibiendo fumar porque es un lugar con gas inflamable. Pero si nosotros lo tomamos literal, como se supone que se aplica la lógica, si lo tomamos literalmente, me están prohibiendo fumar gas inflamable. Y eso es de locos. Luego tenemos la falacia del acento. Consiste en el cambio de significado que tienen las frases cambiando la acentuación de la palabra. Por ejemplo, cuando decimos no, es tan fácil vivir como morir sin dolor. Es diferente decir no es tan fácil vivir como morir sin dolor.
No es tan fácil vivir como morir sin dolor. Cambiamos la coma y cambiamos la acentuación. Esto automáticamente cambia, es una falacia por acento. Falacia por composición es cuando se atribuyen las cualidades de las partes a un todo, generando una falsa generalización. Por ejemplo, si yo digo, me gusta el chocolate y la pizza, por lo tanto te va a gustar mi pizza de chocolate. Tenemos aquí una parte, te gusta el chocolate, y la otra parte, te gusta la pizza. Están unidos por este y. ¿Qué pasa? Cuando lo convierto en un todo, entra la falacia. Por lo tanto, te gusta mi pizza de chocolate. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto una pizza de chocolate. Y creo que si la tuviera no me la comería. Me parece algo empalagoso y un poco feo. Pero es aplicar esta falacia a la composición. Las partes se aplican para un todo. Veamos otro ejemplo. Si me pagan el doble de salario, puedo comprar el doble de las cosas. Por lo tanto, si a todos los ciudadanos les... O sea, esta fue la particularidad. Esta es la particularidad. A mí me pagan el doble de salario. Por lo tanto, puedo comprar el doble de cosas. Y cuando a esto lo aplicamos a un todo, ojo lo que pasa. Si a todos los ciudadanos les pagan el doble, podrán comprarse el doble de cosas. Sabemos que esto es falsísimo. Si yo consumo la mitad, todo va a rendir el doble. Por lo tanto, si todos consumen la mitad de las cosas, todos los recursos durarán el doble. Esta falacia por composición es la favorita de Thanos. Esto hace Thanos. ¿Qué hace Thanos? Si destruye la mitad de la población, los recursos van a rendir el doble. Eso es una particularidad. ¿Qué hace Thanos? Hace una falacia de composición al momento que destruye la mitad del universo. Hace la mitad del universo, entonces los recursos van a durar el doble. No necesariamente. Porque la mitad del universo puede consumir ahora el doble de rápido. Al haber más cantidad de recursos. Son falacias por composición. Las cualidades de las partes las aplicamos a un todo. Esta es la falacia de Thanos. Y por último, la falacia por división. En esta se aplica, es al contrario, se aplican las cualidades del todo a las partes. O sea, si no podemos romper esta guía telefónica, entonces no puedo romper ninguna de sus páginas. Pensar que alguien vive en un sector adinerado no lo hace tener dinero. Y bueno, creo que hasta aquí, mi gente, vimos todo lo necesario para construir y vimos las falacias. Vimos las falacias de relevancia, falacias de inducción deficiente, vimos aquí falacias por presuposición, por presuponer cosas, y vimos las de ambigüedad. Vimos también qué es una falacia lógica, los tipos de falacia y el por qué estamos utilizando este tipo de taxonomía. También vimos las reglas para definir. Con todo esto, tenemos toda la parte, digamos, de la lógica informal muy bien vista. Y creo que ya estamos preparadísimos para poder hacer algún tipo de prueba. Sí, voy a ver si en el siguiente video voy a estar subiendo tal vez alguna práctica y algún tipo de examen para tener alguna idea de cómo es que se realizan los exámenes en lógica. Y eso va a ser todo, amigos. Que tengan un buen día y que la pasen súper bien y los veo en el próximo video. Hasta luego.